vamos a realizar un ejercicio en el que se trata de demostrar si la siguiente expresión que se va a escribir en un momento responde a un razonamiento válido o no, teniendo en cuenta que para su demostración solamente deben de utilizarse las definiciones que se han explicado en las clases de teoría. En concreto, lo que nos preguntan es si se cumple esta expresión, que el negado de alfa implica beta, es una premisa de un razonamiento válido que tiene como consecuencia lógica al negado de alfa y no beta. Eso es lo que queremos comprobar. Sabemos que por definición de este símbolo, el models, sabemos que debe de cumplirse que todo modelo de la expresión de la izquierda debe ser también modelo de la expresión de la derecha. Es decir, si yo considero una interpretación donde la evaluación del lado izquierdo, que es el negado de alfa implica beta, sabemos que aquí se cumple que es verdad, es decir, que tenemos un modelo, entonces, en esa misma interpretación, tiene que darse que la evaluación del lado derecho, del negado de alfa y negado de beta, esto también tiene que ser verdad. Así que, supuesto que parto de aquí, yo supongo esto, tengo que comprobar lo que aparece en el lado derecho. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer utilizando la definición de las funciones de evaluación de cada uno de los operadores. Empezamos por el lado izquierdo. Supongamos una interpretación donde la evaluación del negado de alfa implica beta, sabemos que es verdad. Entonces, por definición del negado, que es el operador principal de la expresión, tiene que darse que la evaluación de alfa implica beta tiene que ser una expresión falsa. Y teniendo en cuenta que esta expresión es una implicación, pues esto solo puede darse cuando la evaluación de alfa es verdad y la evaluación de beta es falso. Por lo tanto, yo ya sé en esta interpretación cuál es la función de evaluación de cada una de las expresiones que aparecen en la expresión compuesta. Pues bien, voy a utilizar este conocimiento para reconstruir la expresión negado de alfa y negado de beta, pero considerando sus evaluaciones, y comprobar si efectivamente es verdad. Así que, continuando con el desarrollo, como mi objetivo es conseguir alfa y no beta, voy a transformar la evaluación de beta a una evaluación de no beta. Es decir, tiene que darse por negado que alfa tiene que ser cierto y tiene que darse que el negado de beta también tiene que ser cierto. Y como mi objetivo es conseguir una conjunción, pues necesariamente, por definición, tiene que darse que la evaluación de alfa y no beta tiene que ser verdad, puesto que cada uno de los elementos que componen esta operación binaria son ciertas. Así que, tomando de nuevo negaciones, tengo que la evaluación del negado de alfa y no beta es falsa. Es decir, ¿qué hemos obtenido? Hemos partido de una interpretación donde la expresión de la izquierda era cierta. Y en esa interpretación, que tenía que cumplirse que alfa sea verdad y que beta sea falso, necesariamente, por definiciones, la evaluación del lado derecho tiene que ser falso. Es decir, que no se conserva la verdad. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Que a partir de alfa implica beta, no podemos obtener como consecuencia lógica el negado de alfa y no beta. Nos planteamos ahora el mismo ejercicio, pero preguntándonos si se tiene un razonamiento válido partiendo de la premisa negado de alfa implica negado de beta y como conclusión lógica el negado del negado de alfa o negado de beta. Pues bien, por la definición de razonamiento válido, lo que debemos de comprobar es si cuando la expresión no alfa
implica no beta es verdad, nos preguntamos si se cumple que la evaluación del negado de alfa o no beta es verdad. Esta respuesta es a la que debemos de decir si se cumple o no se cumple. Pues bien, partimos de que la evaluación de negado de alfa implica negado de beta es cierto. Como se trata de una implicación, que es el operador principal, pues una implicación será verdad por definición cuando la evaluación de no alfa sea falsa, independientemente de cómo se comporte no beta, o si el negado de alfa es cierto, para que la implicación sea cierta, también tiene que cumplirse que la evaluación del negado de beta sea cierta. Así que tenemos que estudiar dos casos. El caso superior, que lo etiqueto con 1, y el caso inferior, que lo etiqueto con 2. Y vamos a ver si en cada uno de estos dos casos se llega a responder a la pregunta. ¿Será la evaluación del doble negado cierto? Pues bien, para el primer caso partimos de la evaluación de no alfa, que sabemos que es falsa. Y queremos construir a partir de no alfa la expresión alfa y no beta, en términos de evaluaciones. Es decir, lo primero que se considerará será la definición de la evaluación de un negado, por la que yo sé que la evaluación de alfa será necesariamente cierta. Ahora incluyo la disyunción. Y la evaluación de alfa con la disyunción o no beta resulta que es verdad. Además, esto se da independientemente de si se añade no beta o cualquier otra expresión. Así que desde aquí ya puedo aplicar las definiciones de evaluación de dobles negados. Continúo por aquí abajo. Lo voy a marcar con un punto. Y tenemos que la evaluación del negado de alfa o no beta será falso. Y volviendo a aplicar la definición del negado, la evaluación de no alfa o no beta, pues será verdadero. Bien, ¿qué pasa en el segundo caso? Pues en el segundo caso, a partir de no alfa, que yo sé que es verdad, y no beta, que sé que es verdad, puedo afirmar que como la evaluación de no beta es verdad, entonces, mediante disyunción, la evaluación de alfa o no beta será verdad. Y además me da exactamente igual lo que yo le añada a no beta por disyunción. Me da igual añadirle alfa, no beta, lo que a mí me dé la gana. Puesto que en una disyunción, si uno de los elementos es cierto, la disyunción será cierta. Y eso es lo que está pasando con no beta. Así que observar que tenemos exactamente la misma expresión. Tenemos alfa o no beta, alfa o no beta. Con lo cual podemos seguir el mismo desarrollo que se ha indicado anteriormente. Es decir, continuamos por el punto y a través del negado sabemos que la evaluación será falsa y si vuelvo a añadir otro negado, que la evaluación será verdadera. Es decir, que dada una interpretación donde la evaluación de la premisa sea cierta, concluimos que la evaluación de la consecuencia es cierta. Así que, por definición, ya podemos afirmar que a partir de la premisa no alfa implica no beta, se obtiene como consecuencia lógica el negado del negado de alfa o no beta. Bueno, y esto es todo. Nos vemos en el siguiente.